Vida y Salud llega en nombre de Atención Integral de la Mujer y del Hombre, el lugar ideal para ti. Graduaciones Montesco. Farmacia SAS, a tu lado donde estés. Todo está listo para presentar un nuevo episodio de su programa favorito, Vida y Salud, con el doctor José Gregorio Rodríguez. Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a la Ventana de la Salud, como es Vida y Salud, con el doctor José Gregorio Rodríguez. Esta es la ventana número 94 de Vida y Salud. Les habla el doctor José Gregorio Rodríguez, productor nacional independiente. Hoy vamos a tratar, como ya les adelanté el tema, cómo afrontar la crisis. ¿Cuál de las crisis tienes tú? Y para ello contamos una psicóloga experta en eso, como es la licenciada Stephanie. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Gusto en saludarles. Bienvenida al programa Vida y Salud con el doctor José Gregorio Rodríguez. Estamos aquí por 97.5 FM y por supuesto también por el canal de YouTube Vida y Salud Becuteo. Pero antes que entremos en materia, tenemos que darle la bienvenida a los patrocinadores que estamos aquí gracias a ellos, como es la Atención Integral de la Mujer y del Hombre, el lugar ideal para ti, Farmacia SA del Oeste, a tu lado donde estés, Graduaciones Montesco con José Montesco y CIRA, el Centro Integral para la Rehabilitación de las Adicciones. Ahora sí, Stephanie, ¿qué es una crisis? Bueno, una crisis es un suceso o eventualidad que puede suceder en cualquier momento de la vida, en el cual pues nos afecta tanto emocionalmente, psicológicamente, hasta físicamente nos puede afectar, dependiendo de la eventualidad inesperada. Ok, entonces esa descripción que tú has dado tan clara y precisa, un suceso, un acontecimiento que puede alterar el curso de tu vida o el momento de tu vida. Exacto. ¿Existen tipos de crisis? Sí, existen tipos de crisis. Podemos hablar sobre crisis existenciales que por lo general nos pasan en el transcurso de la vida. Por ejemplo, el sentido de la vida. Buscamos el sentido de la vida, ¿por qué estamos aquí? ¿Cuál es nuestro propósito? O cuando se habla de la crisis de los 30, la crisis de los 40, y todo esto que hemos escuchado mucho en las redes, ¿no? Esos cambios bruscos que están sucediendo en el proceso evolutivo y bueno, podemos decir que esos son crisis existenciales. Asimismo puede haber crisis en el tema familiar, separaciones de un familiar que se va del país, que ha sucedido mucho del tema migratorio, y entonces nos encontramos con el nido vacío, que son crisis que las personas deben procesar a través de un duelo de ese nido vacío. Entonces se puede hablar también de ese tipo de crisis. Están las crisis que suceden que nadie quiere que ocurran, por ejemplo, un accidente automovilístico, la pérdida de un familiar, que son eventualidades que suceden que pues absolutamente nadie espera en el momento. ¿Y las crisis materiales? En las crisis económicas, pues que muchas personas la están viviendo día a día, tanto en Venezuela como a nivel mundial, porque la parte financiera, no solo Venezuela está siendo afectada, sino mundialmente se está notando eso. Bueno, de hecho, podemos dar un ejemplo en Argentina, que ellos pasaron no hace mucho un proceso de crisis a nivel económico. Sin embargo, bueno, en comparación con el dólar, hubo un aumento del 25% incremento económico, que de verdad, pues como que le dio un respiro al país en este caso, pues. Entonces, sí. Evidentemente no es solamente en nuestro país, sino que todos pasan por crisis económicas también. Económicas. También tenemos crisis religiosas. Sí. Que tiene que ver con una creencia o con no creer nada. Exactamente. Inclusive guerras por el mismo tema religioso, por posturas radicales en cuanto al sistema de creencias. Bueno, Jerusalén, Israel viven siempre en esas crisis. Sí, sí. También tenemos las crisis políticas, que puede ser por un terreno, por una frontera o por
una decisión política que también se puede vivir en cualquier momento de nuestras vidas. Sí, exactamente. Incluso por medidas que ocurren también en otros países, hay con temas radicales, por ejemplo, en contra de la mujer. Hace poco, pues, que les prohíben el habla, la educación. Entonces, también son crisis que, a pesar de que muchas personas o en esos países las ven como cultura, pues, por supuesto, son procesos que vive la mujer y sufre la mujer, que no puede expresarse, que no puede estudiar. Entonces, también es un tema por políticas que implementan en esos países. Sí, y te pones a buscar la historia y vemos crisis raciales, la vivió mucho las personas de la raza negra, las crisis que tuvo los judíos por tener una creencia religiosa. Sí, la persecución de los nazis hacia los judíos. La parte de la identidad sexual también se está viviendo y se puede estar viendo en algunas partes del mundo, esa inclinación sexual que pueden tener algunas personas, las crisis de la mujer que han sido privadas, como tú mencionaste, de hablar, del voto, de ser sumisas, que ahora no, la mujer ahora es diferente, sí. Está a la par del hombre y está superando al hombre. Entonces fíjate cómo si remontamos la historia, el mundo, desde que el hombre andaba en la época de las cavernas, viene avanzando de crisis en crisis y ha evolucionado de una crisis a otra. Sí, de hecho hasta el mismo proceso evolutivo ha sido de una crisis a otra. Sí. Así es. Ahora te pregunto, ¿cómo sé yo, como ser humano, que yo estoy afectado por una de las crisis que hemos mencionado? Por eventos emocionales impactantes que no se pueden controlar como de manera voluntaria, digamos, que se escapa de las manos. Es cuando dice, bueno, pero tengo algo, estoy acelerado, por ejemplo, el tema de la ansiedad, y no se me quita este susto, ya no puedo comer, no puedo dormir, entonces ya te está afectando varias áreas de la vida, o sea, ya no puedes asistir al trabajo continuamente, te cuesta concentrarte, tienes dificultad para dormir, pesadillas, te aíslas. O sea, hay varios indicadores que pueden decir que puedes estar atravesando una crisis. Que también es importante comentar que hay crisis que son naturales. Por ejemplo, en el desarrollo, digamos, femenino, cuando viene la primera menstruación, entonces es como un proceso de crisis. Si la persona no, en este caso la adolescente, no está bien orientada, entonces esto le genera impacto. Entonces, ¿a quién le puedo contar lo que me está sucediendo? ¿Cómo lo puedo hablar? Igual los caballeros cuando empiezan el cambio de la voz, entonces que hablan y se le va el gallo, como dice. Entonces, bueno, esos procesos es a quién le puedo contar, qué puedo hacer, con quién puedo hablar estos temas, claro. Porque a pesar de que son tan comunes, hay cierto tabú y cierta incomodidad por cosas que son claro. Del proceso evolutivo y de crecimiento de cada individuo. Y si seguimos avanzando en el tiempo, la crisis que experimenta tanto hombres como mujeres con la menopausia en las mujeres y la andropausia en el hombre. Sí. En este caso, pues por supuesto los cambios hormonales, que sí, los calores, los cambios de temperamento, la alimentación, el cuidado. Y esa sensación de que estoy envejeciendo. Sí. Y tú lo mencionaste, crisis de los 30, las crisis de los 40, otros tienen la crisis de los 60, 80. Todo va a depender de qué momento de tu vida tú estés o no en una crisis. Para el próximo bloque, porque nos queda menos de un minuto. Okay. La pregunta te la dejo en el aire. ¿Qué factores me desencadenan que mi crisis aparezca y se agudice? Okay. Pero eso me lo responde el próximo bloque. Por supuesto, vamos a hablar de la farmacia SA del Oeste, que está ubicada en la avenida Pedro León Torres con calle 55, Centro Comercial Canaima. La farmacia SA cuenta con todos los servicios, 24 horas al día, delivery, concentrados de oxígeno, toma de tensión, diabetes, despistaje de diabetes y por supuesto toda la línea farmacéutica de cuidado personal y de alimentos. Además cuenta con un personal calificado y muy amable que te hace que te sientas como en tu casa. Ya sabes, la farmacia SA del Oeste, a tu lado donde estés, también jueves y viernes 10% de descuento en medicamentos.
exclusivamente. No se te olvide, Farmacia SA, a tu lado donde esté fin de la publicidad. Haga sus preguntas y contáctanos por el 0414-310-3859 para que Stephanie nos responda sobre qué crisis pues estás tú enfrentando actualmente y cómo debes responder a esa crisis. Ya regresamos. Bueno, aquí estamos en el segundo bloque de La Ventana de la Salud, como es Vida y Salud, con el doctor José Gregorio Rodríguez, hablando de las crisis y cómo afrontar la crisis. Stephanie, la pregunta que quedó en el aire. ¿Qué factores me van a desencadenar esa crisis y las consecuencias de cuando la persona entra en crisis? Podemos nombrar 3 factores que son los emocionales, los físicos y conductuales. Emocionales es cuando ya se sale de control, ataques de ira, tristezas prolongadas que pueden desencadenar según el periodo en el tiempo en depresión. En el área física, el insomnio, ya el no dormir no permite que tengas concentración, que tengas atención sostenida, va deteriorando el organismo, no tienes energía para afrontar el día a día. Y conductuales que a veces las personas se sumergen por aislarse de la crisis, entonces buscan estímulos que los hagan dispersarse, olvidar el problema, por decirlo de alguna manera, y incurren en algún tipo de adicciones, bien sea consumos de sustancias lícitas o ilícitas, ver pornografía, adicción al juego. Entonces se bombardean de estímulos que generen dopamina para que después de sentir esa satisfacción, esa calma o ese alivio temporal, permite relajarse al momento. Es decir, es solamente como un pañito de agua tibia para olvidarme del problema que estoy cursando en el momento, que es el problema real que hay que atacar. Claro, yo busco como sea el placer. Y tú sabes que las hormonas de la felicidad, hablaste de una, la dopamina. Entonces, busco un estímulo que me genere esa dopamina. Exactamente. Para obtener un placer momentáneo y así evadir mi realidad, que en este caso la crisis. Ahora vamos hablaste de un factor que es las emociones. Y actualmente está muy en moda, inclusive hay una película que es Intensamente, la parte 1 y la parte 2, donde tocan muy bien las emociones dependiendo de los grupos etarios. Y fíjate que ahorita en la adolescencia, que es la parte 2, entra una emoción, ansiedad, que es la ansiedad. Es la que entra en juego aquí y es la que creo que estamos viviendo desde antes de la pandemia, y con la pandemia se prolongó la ansiedad. Pues entramos en ansiedad por el encierro. ¿Cómo hacemos en estos casos que la emoción, la persona todavía no ha aprendido? Y eso que hay muchos consejos, aquí cada momento estamos haciendo programas sobre las emociones. Y como sabemos, el 80% del factor desencadenante de una enfermedad crónica es las emociones mal manejadas. ¿Cómo hacemos para que la gente entienda que esas emociones tienen que estar? Porque es una manera de nosotros responder a una situación. Y ahí hablamos del estrés, el miedo y todo lo demás. Pero ¿cómo podemos nosotros manejar de manera adecuada y no dejar que la emoción nos atrape y nos entre en crisis? Ok. Las 2 emociones que más se aparecen cuando se está en proceso de crisis, o inclusive, como dijo antes del tema pandemia, y que están en auge, es lo que es tristezas prolongadas que me pueden desencadenar episodios depresivos si es mal manejado, y la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Preocupación por el futuro, por lo que va a pasar. Entonces me imagino posibles escenarios mayormente catastróficos y eso me genera angustia. Entonces, como una retroalimentación allí negativa, que es, yo me imagino, este posible escenario, bueno, si no sé, voy a hacerme una cirugía, entonces, ¿qué puede pasar? Que si el anestesiólogo, que si se pasa de anestesia y si no despierto, entonces todo este tema va desencadenando posibles escenarios que están en mi mente, que todavía no han sucedido. Entonces, la ansiedad es una preocupación hacia el futuro. Entonces, el manejo oportuno sería ubicarme o tratar de generar pensamientos que me ubiquen en el tiempo presente, el momento que estoy viviendo, lo que estoy haciendo ahora, centrarme en el aquí y el ahora.
eso ayuda a manejar un poco el tema de ansiedad. O sea que el consejo es, para yo aprender a manejar esas emociones y dentro de esa está la ansiedad, es vivir el presente, el hoy. Centrarse en el presente. Estamos ahorita aquí en este programa en vivo, son las 6:00 de la tarde de un sábado y nos van a ver también un domingo, pero no voy a pensar el domingo cómo voy a quedar, cómo va a quedar el programa, Exactamente. sino cómo está ahorita desenvolviéndose el programa. Exactamente, es decir, me enfoco en el aquí y el ahora y bueno, ya a futuro, no quiere decir que no sean personas planificadas, que es totalmente válido. distinto. Sin embargo, cuando es esa ansiedad, es ese miedo a la incertidumbre, a lo desconocido, pero ¿qué va a pasar si mañana no tengo, si mañana no me despierto? Si, por ejemplo, tienes una exposición en el colegio, entonces, ay, si mañana no me despierto y si me deja el transporte, y en eso la persona no duerme y ahí que se queda dormido, o bueno, si llega y ya ve que después que expone no pasa nada, que es lo que yo le digo a mis pacientes, o sea, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Plantéate los escenarios. O sea, no pasa nada, vamos a estar en el aquí y el ahora. Entonces, eso lleva un poco al tema de la calma. Entonces, ¿qué pasa con los procesos? Que es todo lo contrario, el de tristeza, anhelos, miedos, algo que no es resuelto. Todo lo que tiene que ver con el pasado, entonces evocan recuerdos, ciclos que no han cerrado. Que es lo que viene la emoción llamada nostalgia. Exactamente, la nostalgia que también si lo evocas a recuerdos negativos, entonces viene un proceso de tristeza, de anhelo, y la persona se empieza a poner depresiva o a sentir tristeza, y así y entras en depresión. Entonces tenemos ni enfocarse mucho en el pasado ya pasó. Y lo que como dicen, pasado ya pisado. Pasado pisado. Ok, que para qué sirve el pasado, bueno, los errores que cometí voy a tratar de no cometerlos. Es correcto, como de enseñanza. Mejorar. Para que ese presente no se repita igual que el pasado. Exactamente. Entonces, y al futuro no me voy a generar ansiedad, entonces porque no sé qué va a pasar mañana. Simplemente el día de mañana te ganaste la lotería y estás preocupado hoy porque, bueno, no tenías algo que cancelar. Entonces, ese tipo de sentarse en el aquí y el ahora, en las próximas horas, bueno, si me puedo preocupar, bueno, tengo que programarme para dirigirme hacia tal sitio, que tengo una reunión, bueno, es válido porque está en tu día. Claro. Pero ya esa angustia prolongada que mañana, que pasado mañana, entonces es importante ya centrarse en el aquí y el ahora, en lo que estamos viviendo. Estamos hoy 7 de septiembre y de aquí tú tienes que planificar cómo vas a llegar a tu casa porque se te va a hacer la noche y todo eso. Exactamente. Eso sí es válido hacerlo. Pero ya pensar qué va a pasar en Navidad, que ya la gente está pensando en Navidad, sí. Y estamos apenas en septiembre. Lo que sí pueden es poner gaitas, pero... Bueno, pones la gaita y empieza a disfrutar las gaitas, pero no montes el arbolito desde ahorita, no te pongas los estrenos, la gente se preocupa por el tema. La yaca, que no me va a alcanzar lo que me van a pagar para hacer la yaca, claro. Que los productos van a estar más caros y paré de contar. Que no voy a tener para comprar los juguetes. Y para de contar. Sí. Entonces, deja que llegue el momento y ahí resuelve. Exactamente. Así es. Ahora hablamos de otro factor, el de las adicciones, que es muy importante que hagamos un poquito de énfasis, porque estamos viendo cada día más personas adictas y no solo de consumo de sustancias, sino de conductualidad, de comportamiento, y dentro de eso está jugando un papel, una mala pasada, las redes sociales, que es un adelanto, un beneficio, pero la gente está abusando de ese beneficio de las redes sociales. Y está haciendo cada día, no está, tú me comentaste aquí tras cámara, que no entra dentro de las adicciones, de la clasificación tipificadas, exactamente. Tipificadas. Sin embargo, ya con los comportamientos, tiene el mismo comportamiento que una adicción que ya está tipificada en el DSM o el CIE-10. Okay. Entonces, las están tomando en consideración para incluirlas. Y cuando cerremos los ojos y los abrimos otra vez, ya entraron en la clasificación porque ya está produciendo cambios conductuales y generando enfermedad, porque van a generar enfermedad. Porque la adicción es una enfermedad crónica, tratable, pero no curable.
En esos casos, ¿cómo hacemos para, porque cuando una persona utiliza una sustancia, sea de consumo o de conducta, para lograr el placer, que es lo que mencionamos, la liberación de la dopamina por la parte frontal de nuestro cerebro, ¿cómo hacemos para yo tener el mismo placer si está buscando el estímulo de una sustancia? Voluntad, Okay. disciplina. ¿A qué llamo con eso? Postergar la recompensa, porque si continuamente estamos ubicando recompensas a corto plazo, entonces ocurre ese patrón de adicción en el cerebro. Entonces es postergar la recompensa en el sentido, bueno, yo me voy a comer esta torta de chocolate, sí, hago las Sin tareas que me abusar corresponden. de la torta de chocolate. Exacto, sin abusar y que correspondiéndome a mis tareas. Entonces yo me concentro, me leo tal libro y mi recompensa va a ser Mi torta de chocolate. Mi torta, porque bueno, o el que entrena, de hecho hay el libro de Sacha Fitness, dice que tú puedes comer una vez a la semana, que sí, una hamburguesa, o sea, lo que indica que de lo más saludable posible. Que te lo permites porque toda la semana estuviste con tu proceso de entrenamiento. Claro. Y bueno, ese es un método de recompensa. De recompensa y de entrenamiento que tiene, que sí es efectivo, porque he visto personas que se han guiado por ese entrenamiento. Y las recompensas postergarlas. ¿Por qué? Porque entre la voluntad, disciplina y la constancia yo puedo obtener logros importantes. Pero fíjate lo importante que acaba de decir. Las recompensas postergarlas, no tomar la recompensa como fija y que si hago tal cosa, recompensa. Y de manera inmediata. Porque y no repetitiva. Inclusive hay personas que están dejando de esforzarse por cosas que antes sí se hacían y tenían un valor, y hablo de los valores de la sociedad que muchos se han perdido. ¿Por qué? Porque postergaban la recompensa. Entonces yo esto me lo voy a ganar con disciplina, constancia. Un título, por ejemplo. Exacto. Entonces necesitas 6 años, 8 años en caso de los médicos para obtener el título de médico. Esa es mi recompensa. Exactamente. Y esperé 8 años para tener esa recompensa. Y con la disciplina y la constancia. Pero entonces imagínese que usted tiene un parcial mañana de micro y con todo lo que hay que estudiar, no, pero me pongo un ratico en Instagram y ya ahí perdí el tiempo. Y un ratico aquí, cuando llegue al tema del parcial, saliste raspado. Y por supuesto, vas posponiendo lo que es la procrastinación. Es correcto. Entonces, el postergar ese estímulo, bueno, yo voy a ver redes, pero claro, después que presente mi parcial. Muy bien, en el próximo bloque vamos a seguir ampliando un poco los factores desencadenantes, pero antes de eso vamos a aprovechar que hablamos de las adicciones. Y en Barquisimeto contamos con un centro integral para la rehabilitación de las adicciones como es CIRA, que está ubicado en la clínica ID, carrera 16, entre la calle 43 y 44, primer piso, consultorio número 8, un centro donde tienes diagnóstico, hospitalización, tratamientos, hospitalización y de ambulatorio, todo lo que cuenta una clínica como estudios de imágenes, de laboratorio, nutrición, restaurante, especialistas, porque la adicción se trata de manera conjunta, y sobre todo te ayudan a que puedas tratarte ese problema de la adicción, porque eso te lleva a una crisis. Ya saben, no se te olvide, CIRA llegó a Barquisimeto y está para tratarte las adicciones, no curarlas porque no se curan, pero sí se tratan. Fin de la publicidad, vamos a compromiso de la estación y ya regresamos con nuestra invitada de la noche de hoy, como es Stephanie, hablando sobre cómo afrontar la crisis. Bueno, aquí estamos en el bloque 3 de la Ventana de la Salud, como es Vida y Salud, con el doctor José Gregorio Rodríguez, hablando de cómo enfrentar la crisis. Pero antes de continuar con el tema, nuestra invitada de la noche de hoy, como es la licenciada psicóloga especialista en crisis y otras cosas más, como es Stephanie, nos vamos a publicidad. Y para la publicidad vamos a hablar sobre graduaciones Montesco, con José Montesco. Si tú tienes un evento importante como es graduación, 15 años, finalización de año escolar o de universidad, bautizos, nacimientos, o tienes una prenda de tu familia y la quieres restaurar,
José Montesco te la deja como nueva o te diseña esa prenda que tú necesitas para ese momento tan especial. Ya sabes, José Montesco está a la disposición y te crea lo que tú necesitas en el material que tú desees. Oro, plata, acero y para de contar. Ya sabes, con piedras preciosas, semipreciosas. Graduaciones Montesco con José Montesco te hace ese momento más especial. Fin de la publicidad. Ajá, la pregunta, Stephanie, que queda en el aire. Estábamos hablando de los factores desencadenantes y dentro de ellos estaba el físico. Dentro de lo físico, ¿cuáles serían los que más me pueden conllevar a mí a una crisis y qué consecuencias físicas puede traer eso? Yo creo que el insomnio Es uno de los y principales. la falta de alimentación, cuando pierdes el apetito. Okay. Y una alimentación saludable, Exactamente. Cuando ya hay la pérdida de sueño prolongado y ya es constante, pues puede desencadenar inclusive delirios, entre otras trastornos consecuencias. Conductuales. Sí. Y hay que estar bien pendientes y atentos a esto. Muy bien. Entonces, pues en este caso, se buscan profesionales del área de la salud, en este caso médicos, que puedan apoyar a la persona en la salud física, que por supuesto son los especialistas. Nosotros nos vamos hacia el área más terapéutica, el acompañamiento, dar unas pautas que acompañan al paciente, pero deben buscar un médico de cabecera para poder tratar los síntomas físicos, que es de gran importancia. O sea, que aquí el trabajo es en conjunto, en equipo. Sí. La parte médica, como en mi caso un internista o un especialista, dependiendo del área que esté afectada, junto con la parte tuya. Sí, porque es importante que siempre hacen la pregunta, diferencias entre psiquiatra y psicólogo. Bueno, el psiquiatra es médico, cirujano, puede medicar, entonces el psicólogo no puede medicar. Pero entonces es importante hacer el acompañamiento terapéutico, porque la especialidad, por supuesto, acompaña todo el proceso del paciente y, como ya comentamos, es un tratamiento integral. Y que una enfermedad crónica, por ejemplo, diabetes, hipertensión, hasta el mismo cáncer, necesita el apoyo psicológico. Exactamente. Ahora el grupo etario. ¿Quiénes son, según el grupo etario, entrar más en crisis actualmente? Todas las personas pueden entrar en crisis. No hay clasificación de edad. Desde el nacimiento hasta las últimas etapas de la vida pueden ocurrir procesos de crisis. Ejemplo, externa, factores externos, una guerra, eventos, desastres naturales. Entonces, donde entra todo un grupo familiar y son de diferentes edades. Pero según la historia y cómo hemos evolucionado por los adelantos, antes el grupo etario más afectado por las crisis eran los ancianos. Sí, los ancianos y los adultos jóvenes. Actualmente yo estoy notando más a los niños y adolescentes. O no sé si mi percepción está errática. Bueno, parece mentira. En estos días estaba conversando con un doctor que me indica que los millennials, ¿sí? Está prolongándose o está apareciendo más crisis de ansiedad y depresión, pero en este grupo, en los millennials. Entonces sí, sería interesante ver las causas, el porqué, y al parecer atravesamos, porque yo formo parte de ese grupo de los millennials, el tema del cero tecnología, de estudiar en una biblioteca hasta el avance tecnológico. Y ese proceso transitorio de evolución tecnológica, de crecimiento y desarrollo, de cambios, pues los hemos vivido, y es interesante observar o evaluar por qué específicamente en ese grupo. Están saliendo apenas investigaciones, estudios, vamos a ver qué arrojan de interesante allí, que es una inquietud también surgió de esa conversación. Qué bueno, sí, a mí me gustaría, yo estudié medicina en biblioteca y volver a estudiar medicina, claro, con mi edad que me correspondiera en ese momento, con el adelanto de la tecnología. Ah, no, es espectacular. Cómo iba a ser mi desempeño y cómo iba a ser mi evolución, inclusive hasta mis notas. Me fuese gustado, me gustaría
hacer esa comparación. No, de pero hecho, no es posible, hay por supuesto. cirugías que se están Ajá. haciendo Ahorita para con los la estudiantes. inteligencia artificial y pare de contar. O sea, yo creo que hay ventajas, pero también hay desventajas. En cuanto a tener mucho adelanto, a nosotros que no tuvimos nada de adelanto. Claro, porque a uno le da el valor a lo que es el material o el Es recurso. correcto. Porque, por ejemplo, de los estudiantes de medicina, recuerdo, yo estudié primero medicina, me cambié y bueno, esa es otra historia, pero yo recuerdo que el Moore y todos estos libros eran en inglés, Ajá. estudiaban en inglés, entonces ya en español era un tema de Y cuando entender. llegaba ya traducido, tenía como un retraso de 5 años. Entonces ese estudio consta horas y horas y horas. Yo, de un estudiante de medicina dormía 2 horas, 3 Sí, horas diarias. eso. Y las revistas científicas, los artículos salen en inglés ahorita y actualmente y antes. Entonces tenías ese reto de que no es tu idioma nativo y tenías que aprender de la manera que sea traducido. Sí. Porque si no, no ibas a estar actualizado en ese momento. Muy bien. Ahora vamos con hombres y mujeres. ¿Quién se afecta más de la crisis? Yo creo que es igual, sin embargo, la mujer siempre es más fácil al momento de expresar emociones. Okay. En cambio, el hombre es muy difícil que exprese emociones, sobre todo por el tema social, y de hecho los incrementos en suicidio han sido mayormente de figura masculina. ¿Por qué? Porque no expresan las emociones. Muy bien. Entonces reprimen todo, guardan todo y bueno, lamentablemente han aumentado en ese sentido, igual que el tema de los infartos. Tengo entendido que la población masculina está más afectada y es por la represión de emociones. Es como antes un niño lo regañaban o lo golpeaban porque no podía llorar, porque estás llorando, no llores, eso es de niña. Entonces es un tema cultural que ahorita con el tema de las redes, que la parte positiva ya se está viendo que el hombre también, o sea, puede expresar emociones, Claro. Está más abierto, asisten a terapia, están interesados a abrirse emocionalmente, que es bastante importante para que ellos puedan tener recursos y manejar Claro. las emociones. Sí, porque venimos arrastrando eso desde el hombre de la caverna. El hombre es el macho, el que no debe mostrar debilidad, y una debilidad es llorar o mostrar sentimientos. Pero ya sabemos, señores, caballeros, hombres, vamos a expresar nuestros sentimientos de la buena manera para no reprimirlos y no entrar en crisis. Ahora te pregunto, ¿se pueden prevenir las crisis? Digamos que podemos... ¿Sí o no? Generar, bueno, las crisis no las podemos prevenir porque sí van a suceder, simplemente que podemos trabajar cuando una crisis es continua. Ejemplo, en Estados Unidos, con el tema de los huracanes, ya yo tengo habilidades de afrontamiento, es decir, ya sé qué llamar, el número de emergencia, tengo el sótano, ya habilité este espacio en la casa. Entonces ya tengo una mejor manera de afrontar la crisis. ¿Por qué? Porque tengo habilidades. Ok, bueno, una mujer en este caso que es por primera vez madre, entonces este periodo, proceso de crisis es nuevo, no sé, pero ya cuando tiene un segundo o tercer hijo, no, ya, aquí ya yo sé, voy para allá, hago esto, es más, mejoran el cuidado de la alimentación y ya todo este tema. Tienes como las herramientas para enfrentar la posible crisis que va a llegar. Exactamente. Porque hay crisis que son anunciadas. Exactamente. Por ejemplo, los desastres naturales muchas veces son anunciados. Y las personas se tienen que preparar. Entonces ya cuando quizás esa incertidumbre que no han vivido una, pero ya pasaron el primero, entonces ya la siguiente, mira, ya compré esto, ya tengo la luz, comida, abastecimiento, todo lo que sea necesario para afrontar esa posible Ahora, evento. el tratamiento. ¿Se pueden tratar las crisis? Sí, se pueden tratar. ¿Tienen cura? Sí, tienen cura también. Bueno, en el próximo bloque me vas a decir qué tratamiento se le debe realizar en las crisis y ahí hablamos de cómo afrontar la crisis. Por supuesto. Vamos, por supuesto, a hablar de atención integral de la mujer y del hombre, el lugar ideal para ti, ubicado en la avenida Pedro León Torres con la calle 55, primer piso, consultorio número 20, donde la idea y el concepto original de esa institución es la prevención.
Pero por supuesto, si tienes una enfermedad crónica, como todas las que hemos mencionado, diabetes, hipertensión, cáncer, la atención integral de la mujer y del hombre te va a dar todas las herramientas necesarias, así como la crisis, para que enfrentes esa enfermedad y sea tratada. Muchas veces no son curadas porque son enfermedades crónicas, pero sí te ayudamos a tratamiento. Ya sabes, atención integral de la mujer y del hombre, el lugar ideal para ti. Fin de la publicidad. Vamos con compromisos también de la estación y del canal y ya regresamos con cómo afrontar la crisis con nuestra invitada de la noche de hoy, Stephanie, quien nos va a hablar sobre lo que viene ahorita. Bueno, vamos por supuesto al último bloque de Vida y Salud con el doctor José Gregorio Rodríguez hablando de cómo afrontar la crisis. Vamos a entrar en crisis contigo, Stephanie. ¿Por qué? Porque vamos a hablar del lado humano de Stephanie Zabaleta. Ajá. Eso significa que me vas a decir fecha de nacimiento. 0511 del 87. Del 87, o sea, del 87 para acá. Vamos a ubicarnos en tiempo. Ajá, millennial. Papá y mamá, millennial. ¿cómo se llaman? ¿O cómo se llamaban si están muertos? Johnny Zabaleta Ajá. y Bolivia Colmenares, médico veterinario. Ok, Y mi mamá fue secretaria de extensión. ok. De la unión de papá y mamá, ¿cuántos hermanos? Bueno, somos, a ver, vamos yo Dentro les y explico, fuera. yo les explico así. Dale. Mamá 3, Ok. papá 1, Ajá, 4. se conocieron, Ajá. mi hermano y yo. Papá y 4, mamá, 6. vamos 6. Y 2 por fuera, 8. 8. 8, muy bien. De esos 8, ¿qué posición ocupas tú? Yo soy como que el sándwich, ya Ok. en centro mero. De Sí. esa familia numerosa que tú tienes. Ajá. Muy bien. ¿Dónde estudiaste la primaria? La primaria en el Javier. Eres larense, Ajá. barquisimetana. Ujú. Muy bien. Ahí estudiaste todos los... No, primero estudié aquí en el Javier. Ok, el colegio, la parte Sí, escolar. otra fue en la Virginia de Ajá. Andrade, después me mudé a Caudare, Ok, en la escuelita Los Rastrojos, Muy y bien. después ya sí todo el bachillerato en Lomaira. muy bien. ¿Qué fecha te graduaste de bachiller? 2008. 2008, muy bien. Después de ahí, ¿qué te motivó a estudiar psicología? Yo siempre quise estudiar psicología, Ok. desde el 4º año de bachillerato, la profesora lo máximo. Ok, Y me enamoré de la dinámica, las teorías, todo. Pero me inscribieron en medicina ok. Saliste de medicina. y yo no quería estudiar medicina. Ujú. Entonces, bueno, empecé y como le dicen a uno, tienes que Comienza y graduarse después te de cambia. algo. Ah, bueno, O saca una comienza y carrera. después te cambia. Entonces, no, pero si te gradúas de médico, después eres psiquiatra. Ujú. Y yo así como que, bueno. Y empecé con micro, macro y ¿Y estudiaste hasta que hasta el ¿Cuántos tercero años? ya iba a haber tercer año bioquímica. o semestre? Semestre. Semestre, ya iba a Tercer haber semestre. bioquímica. Muy bien. Química, bueno, me aprendí todo. Bueno. Biología celular, me sé Muy la bien. célula. Y después hiciste el cambio a psicología. Ajá, ¿En qué fecha te graduaste de psicólogo? 2012. 2012. Muy bien. Vamos a ping-pong. Preguntas cortas con respuestas cortas de tu vida personal. ¿Color favorito? Azul. ¿Color que no va contigo? ¿Será el morado? No sé. Morado. Mm, Ok. ¿Comida favorita? pasticho, pizza. Ok. Lado italiano. Ajá, Comida que no va o alimento que no comes por nada del mundo. los gramos. Los grandes. ¿Perfume favorito? Ay, Be Delicious de Donna Karan. ¿Ese lo cargas ahorita? No, Antonio Banderas lo cargo ahorita. Ok, muy bien. Ya saben cuál de los dos les gusta. ¿Olor u aroma que te traiga recuerdos? Olor o aroma que me traiga Ese recuerdos. suspiro. Atole, Ok, Los atole. atoles. ¿Y qué te trae recuerdos? a mi infancia. Muy bien, excelente. Muy bien. ¿Un pecado o un crimen que debes confesar aquí en cámara? Y los radioescuchas te lo Un escuchan pecado, un crimen. para llamarte a la policía. Un pecado, un crimen. Pecado o crimen. Ay, bendito sea el Creador. Me Ajá. tengo que confesar. Sí, señor. Frente a las cámaras y frente a los micrófonos. Mm. Dele, pues. Me como los chocolates escondidos en el cuarto y no comparto. Ah, ok, excelente. Ya lo confesó, ya se liberó de eso. Muy bien. Vas Si los digo, me los van a sacar. No, excelente, porque si te tragas eso, espérate que te va a enfermar. Eso, mantener ese secreto. Es un secreto que lo confesas.
Vas caminando por Barquisimeto y te consigues la lámpara de Aladino. La frotas y te sale el genio. Te concedo 3 deseos. ¿Cuáles serían tus 3 deseos y por qué? Primer deseo. Que los animalitos no pasen. Ok. Segundo deseo. Hay viajar por todo el mundo. Tercer deseo. Que haya una mejora económica para el país. Amén. Se te van a conceder tus 3 deseos. Muy bien. Abróchate el cinturón porque nos montamos un carro que se transporte en el tiempo. Vámonos al pasado. Tú eres del 86 para acá. Vamos. 87, ajá. 7 para acá. Vamos para el pasado. ¿Qué época o qué civilización te gustaría conocer y por qué? ¿Porque no la viviste? La egipcia. La egipcia. Muy bien. Ahora abróchate otra vez, vamos para el futuro. Aunque no debemos estar pendientes del futuro, ¿cómo se ve Stephanie con 30 años más? En otro país, viajando Ujú. por el mundo. Ok, Mayor éxito. ok, chévere. Una mujer próspera facturando. Exactamente. Muy bien. Eso sí. No, vuélvete a abrochar el cinturón, ahora tu vida. ¿Qué momento de tu vida te gustaría revivir y por qué? ¿Qué momento me gusta? Compartir con mi abuela. Muy bien, excelente. Nos bajamos del carro y ahora vamos a un lugar inolvidable que tú dices, este es el sitio que voy a pasar el resto de mi vida. Ay, una playa. Una playa. Muy bien. Ahora vamos a la cama. ¿Lado derecho o lado izquierdo duermes? Hacia la pared. Puede ser, sí, donde esté ubicada la cama, pero hacia la pared. Ok, bueno. Está bien, hacia la pared. ¿Arriba o abajo? ¿Ah? Que si duermes arriba o abajo. Ya sabemos pegar la pared, pero acuérdate, una litera. Arriba. Arriba, ok. ¿Adentro o afuera? Una litera te tocó, vas a dormir arriba, pegar la pared. ¿Adentro o afuera? Ay, qué pregunta. Me puse roja. Pero no sé por qué. ¿Vas a dormir adentro o vas a dormir afuera de la habitación? Adentro en la habitación. Adentro, ok. Con mucho aire acondicionado. Con mucho aire porque hay mucho calor. ¿Con ropa o sin ropa? Duermes. Sin ropa. ¿Cuántas almohadas? 2. 2. ¿Con medias o sin medias? Sin media. ¿Te gusta ducharte sola o acompañada? Solo. ¿Tienes algún fetiche? Esto es broma, ¿no? Cámara indiscreta, ¿cómo dice? Este, Le dio calor. Sí. No, fetiches no. No, ok. Ok, excelente. Bueno, ya conocieron el lado humano de nuestra invitada de la noche de hoy, Stephanie. Y ahora vamos a seguir con cómo afrontar la crisis. Entraste en crisis. Ahora, Sí. ¿cómo vamos a afrontarla? Vamos con los mitos y realidades de las crisis. El que tiene una crisis es poco inteligente. ¿Eso es un mito o una realidad? Un mito. Ok. ¿Tener crisis es signo de debilidad? ¿Es mito o es realidad? Mito. Mito. ¿Las crisis tienen que ver con la crianza en el hogar? Mito. Mito. Muy bien. ¿Se puede curar la crisis? Sí. Ok. Realidad. ¿Y se puede tratar también? Sí. Muy bien. ¿Y prevenirlas? Depende. Ok. Por ejemplo, lo que Los conversamos. desastres naturales, si lo anuncian. Exactamente. Pero otras partes, otro tipo de crisis. No. No. Muy bien. Ahora vamos a hablar cómo enfrentar o afrontar esa crisis. ¿Cuáles serían tus recomendaciones para cómo afrontar la crisis? Bueno, recomendaciones, busca apoyo, no Ujú. necesariamente sería importante buscar profesionales en el área de la salud, sin embargo, rodéate de personas que te puedan prestar apoyo, familiares, amigos, con quien puedas O conversar. sea, la primera recomendación, busca apoyo Sí, señor. y de especialistas. Segundo, rodearse de personas, familia, amigos que te ayuden a salir, a encaminarte en esa crisis. Exactamente. Para salir de la crisis, no para que sigas metiéndote en la crisis. Por supuesto, buscar personas que sumen. Que sumen, no que resten. Exactamente. Muy bien. ¿Cuál es la tercera recomendación? Salud física, Ujú. dormir, tratar de Ujú. dormir mejor, Muy bien. la alimentación. Ujú. Hablando de alimentación, ¿existirán alimentos que hacen que yo entre más en crisis? Sí,
¿Cuáles? Por ejemplo, hay personas que las altera la teína, cafeína, entre otras cosas. Va a depender del organismo, O porque sea, las sustancias estimulantes. sí. Dentro de eso el café, la cafeína. Por igual ejemplo, si una persona está muy ansiosa y en vez de tomar algo que lo relaje, le das estimulantes, pues es mucho peor. Igual los refrescos oscuros. Exactamente, que son el veneno, le decimos Tu pecado o crimen, que es el chocolate. que es divino, pero sí. Pero también te puede entrar a hacer que esa crisis la acelere. Exactamente. Muy bien, eso sería cuál. ¿Cuál sería otra recomendación? Que nos quedan 2 minutos para terminar. Puedes hacer entrenamiento en ejercicios de respiración. La actividad física y respiratoria. Ajá. El entrenamiento, por ejemplo, para el tema del sueño, buscar ejercicios de respiración que permitan que tu cuerpo se relaje. Muy bien. Y hacer actividades al aire libre, conecta con la naturaleza, con espacios que sientas seguros, que te generen bienestar. Comparte con personas que sumen, como lo dijimos anteriormente. Eso es importante, conectar somos seres sociales y es importante esa conexión con el otro. O sea, tenemos que exacerbar más esa conexión, no aislarte. Exactamente. Porque acuérdate que cuando estamos en crisis o tenemos un problema, queremos estar aislados. Y no es lo correcto. No. Por supuesto, hay espacios de momentos en los que de reflexión, de autoconocimiento, entre otras cosas, que por supuesto la persona lo requiere. Exactamente. Pero cuando ya es un proceso de crisis hay que buscar ese sistema de apoyo que pueda ayudar a sostenerte para salir más rápido de la crisis. ¿Cuál sería la conclusión de este problema que se ve cada día que se agrava? La crisis. Bueno, en este caso podemos usar las herramientas tecnológicas a nuestro favor y ubicar información que en realidad nos aporte conocimientos, que nos aporte beneficio, por ejemplo, en alimentación, en sueño, ejercicios, entre otras cosas. Inclusive no necesariamente es inscribirse en un gimnasio, se puede hacer caminatas en los parques, lo que tenga cercano, bailoterapias en el hogar, entre otras cosas que según la capacidad física que tenga cada persona y las herramientas que tenga cercanas. Es correcto, o sea, no necesitas también contar con mucha plata, porque si la crisis tuya es económica, entonces te vas a enfrascar que como no tengo plata, no voy a un gimnasio, no hago esto, no hago el otro. Pero puedes usar actividades al aire libre que son gratuitas y que se ve mucho. Exactamente. Muy bien. Para finalizar, ¿cuál sería tu comentario final ante cómo afrontar esta crisis? Bueno, buscar ayuda, no buscar apoyo. Como les dije, si no de primera mano no tienen una ayuda profesional, apóyense con personas que les generen le sumen valor, que los puedan acompañar en su proceso. Expresar las emociones, a pesar de ser difíciles o el proceso que estén pasando, tratar de expresar lo que sienten, cómo se sienten, y de buscar ese apoyo. En cuanto a, bueno, lo que hablamos de la calidad de sueño, lo que estén sintiendo, lo pueden anotar también. Mírame, no estoy durmiendo tantas horas, me está costando concentrarme. Plasmar eso en un cuaderno. Que ayude a tener una información también. Inclusive dicen por ahí, lo escribes, lo lees en voz alta, para que tu cerebro lo haga consciente. También, exactamente. ¿Dónde localizaste, Stephanie? Ahorita en el consultorio Moreno, eso es detrás de la Policlínica de Cabudare, es el Centro Médico Odontológico, allí está el consultorio. ¿Qué días estás ahí? Bueno, eso es previa cita. ¿A dónde te contactan? ¿Algún número? 0424-553-6320 y por Instagram @psicostepfanie, sin H, Stepfanie. Como pasos de Fania, pero no. Muy bien. También, aparte de esta especialidad que mencionamos, tú también tienes otras especialidades como la de organización de empresas. En el área organizacional, lo que es visión, misión, valores, construcción de descriptivos de cargo, clima organizacional, todo lo que permita reclutamiento y selección,
esa asesoría para esas empresas, sobre todo los nuevos empresarios que están iniciando proyectos, darle estructuras. A veces tienen un crecimiento muy repentino económico que es favorable porque están generando ingresos, pero cuando no tienes una estructura sólida sobre la cual desarrollar la empresa, pues es donde... puede venir a fracaso. Exactamente. Bueno, eso puede ser un tema y va a ser un tema de un futuro programa con Stephanie, la parte de organizacional de empresas. Ya saben que es la especialidad. Bueno, Stephanie, agradecido contigo. Todo el grupo aquí está feliz porque el tema estuvo excelente, cómo afrontar la crisis. Aprendimos mucho cómo nosotros también vamos a afrontar nuestras crisis, porque cada uno de nosotros tiene un demonio y un monstruo que nos está atacando y eso es la crisis. Bueno, bendecidos para todos. Damos, por supuesto, la despedida de este programa 94 con nuestros patrocinadores, como es la atención integral de la mujer y del hombre, el lugar ideal para ti, Farmacia SA del Oeste, a tu lado donde estés, Graduaciones Montesco con José Montesco y CIRA, el Centro Integral para la Rehabilitación de las Emociones. Feliz noche, me voy con Dios y los dejo con Dios. Y ya sabes, enfrenta tu crisis, no entres en crisis. Feliz noche.